797, en la ciudad de Bizancio, la emperatriz Irene organiza una conspiración contra su hijo, el emperador bizantino Constantino V. Él es derrocado y poco después, cegado. Constantino muere por infección, Irene se proclama Basileus. 1013, en Córdoba, Califato de Córdoba, tropas bereberes bajo el mando de Suleimán al-Mustain entran en la ciudad y la saquean durante varios días. 1528, en las Cortes de Madrid, el príncipe Felipe II es jurado heredero de los reinos de España. 1529, en Alemania, ciudades independientes protestan por el edicto de Worms, comenzando el movimiento protestante. 1587, en el sur de España, el corsario inglés Francis Drake ataca el puerto de Cádiz. 1593, en el norte de la actual Argentina, el capitán español Francisco de Argañarás funda la aldea de San Salvador de Jujuy. 1692, en Salem, Massachusetts, comienza el juicio inquisitorio de brujas. 1770, en Oceanía, el capitán británico James Cook, que todavía tenía el rango de teniente, es el primer europeo que avista la costa oriental de la actual Australia. 1775, en Estados Unidos comienza la Guerra de la Independencia contra el Imperio Británico. 1782, John Adams logra que el gobierno de Estados Unidos reconozca a las Provincias Unidas de los Países Bajos como un gobierno independiente. La casa que él había comprado en La Haya, Países Bajos, se convierte en la primera embajada estadounidense del mundo. 1809, en Baviera, las fuerzas del primer imperio francés comandadas por Louis Nicolas Davout derrotan al ejército austriaco en la batalla de Teugen-Hausen. 1810, en Caracas, Venezuela, una rebelión popular, la revolución del 19 de abril de 1810, derroca al español Vicente Emparan, gobernador de la Capitanía General de Venezuela. Asume la Junta Suprema de Gobierno, que se declara protectora de los derechos de Fernando VII, pero que se encamina hacia la independencia del Reino de España. 1811, la Villa de Valencia, Venezuela, es tomada por republicanos al mando de Simón Bolívar. 1825, en Uruguay se realiza el desembarco de los 33 orientales bajo el mando de Juan Antonio Lavalleja para iniciar la lucha por la independencia contra el Imperio de Brasil. 1839, el Tratado de Londres reconoce a Bélgica como un reino, y garantiza su neutralidad. 1880, en Madrid, España, Mateo Sagasta funda el Partido Liberal Fusionista. 1898, el gobierno de Estados Unidos envía al de España un ultimátum para que abandone en 48 horas la isla de Cuba. 1902, en La Coruña son apedreados 2 misioneros en plena prédica. 1903, en la ciudad besarabia de Kishinev, actual Chisinau, capital de Moldavia, comienza el pogromo de Kishinev, forzando a decenas de miles de judíos a buscar refugio en Palestina y otros países. 1904, tras la incorporación a la Unión de los territorios de Arizona, Nuevo México y Oklahoma, Estados Unidos cuenta ya con 48 estados. 1909, Rusia y Bulgaria firman un tratado por el que se reconoce la independencia de esta última. 1911, en Bilbao se constituye una sociedad para construir los ferrocarriles directos de Madrid a Valencia y de Madrid a Bilbao. 1914, la Cámara de París vota el levantamiento de un empréstito de 800 millones de francos destinado a armamento. 1916, cerca de Marano, Italia, en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, el ejército italiano toma el collado de Dilana. 1917, en España, el conde de Romanones presenta la dimisión de su gabinete al rey Alfonso XIII. 1919, en el Mar Negro se amotinan los marinos franceses. 1920, se firma un tratado germano-soviético relativo a la repatriación de los prisioneros de guerra. 1921, el gobierno uruguayo prohíbe terminantemente el trabajo por la noche, los panaderos cierran los establecimientos como protesta. 1923, el general francés Maxime Weygand es nombrado alto comisionado en Siria. 1924, en Madrid, España, se constituye la Compañía Telefónica Nacional, empresa predecesora de la actual Telefónica. 1925, en Chile se funda el Club Social y Deportivo Colo-Colo. 1927, en los Estados Unidos, Mae West es condenada con 10 días en la cárcel por obscenidad por su obra teatral Sex. 1928, el buque escuela Juan Sebastián Elcano, A71, emprende su primer viaje. 1929, el haz, fascia, símbolo del partido de Mussolini, es incorporado al escudo nacional. 1930, en España se estrena la película sonora La Bodega, protagonizada por Conchita Piquer, basada en una novela de Blasco Ibáñez y dirigida por Benito Perojo. 1931, en España, Victoria Kent es nombrada directora general de prisiones. 1932, en el País Vasco, los alcaldes aprueban el anteproyecto de estatuto. 1933, en Santiago de Chile se funda el Partido Socialista de Chile.
1936, en Palestina se inicia la revuelta árabe en Palestina contra los británicos, que durará 3 años. 1937, en el marco de la Guerra Civil Española, el dictador Francisco Franco firma el Decreto de Unificación, que disuelve todos los partidos políticos y funda uno nuevo, la Falange Española Tradicionalista y de las Jones, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, bajo el mando único del caudillo. 1940, en Pátzcuaro, México, el primer Congreso Indigenista Interamericano instituye el 19 de abril como Día del Aborigen Americano, también conocido como Día Americano del Indio. 1941, en la España franquista se crea el Museo de América. 1942, en Polonia en el marco de la Segunda Guerra Mundial las tropas nazis alemanas establecen el gueto judío de Magdan Tatarski, situado entre el gueto de Lublin y el subcampo Majdanek. 1943, en los laboratorios Sandoz de Basilea, Suiza, el químico suizo Albert Hofmann, 1906 a 2008, que 3 días antes experimentó involuntariamente los efectos psicotrópicos de la dietilamida de ácido lisérgico, LSD, consume voluntariamente 0,25 miligramos. 1947, en España el Consejo de Ministros aprueba un decreto ley de represión del bandidaje y del terrorismo. 1948, en Nueva York, Estados Unidos, Birmania es aceptada dentro de las Naciones Unidas. 1949, Estados Unidos destina $5.430 millones al programa de ayuda a Europa. 1951, en los Estados Unidos, el general Douglas MacArthur se retira del ejército. 1953, en Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente proclama presidente al general Marcos Pérez Jiménez. 1954, España gana el Campeonato del Mundo de Fútbol Juvenil. 1956, en Granada, España, se produce un terremoto en el que perecen 7 personas y resultan heridas más de 50. 1958, en España se efectúa la elección de procuradores en las Cortes Españolas, cita requerida. 1960, en Seúl, Corea del Sur, se llevan a cabo protestas de estudiantes contra el presidente Syngman Rhee, títere de Estados Unidos y causante de la masacre de decenas de miles de civiles sospechados de socialistas. Rhee huirá a Hawái, isla colonia de Estados Unidos. 1961, España adopta el horario laboral europeo, permitiéndose la jornada continua. 1969, Irán denuncia el Tratado Fronterizo Irano-Iraquí de 1937. 1970, en Colombia se inicia el Grupo Revolucionario Movimiento 19 de Abril. 1971, en los Estados Unidos, Charles Manson es sentenciado a muerte, más tarde su pena será cambiada a prisión perpetua, por haber conspiración en los asesinatos de la actriz Sharon Tate y otros. 1975, India lanza su primer satélite artificial, Aryabhata. 1976, en Colombia aparece en una bolsa de plástico el cadáver de José Raquel Mercado, que había sido secuestrado por el M-19 el 15 de febrero. 1977, en Orense, España, mueren 12 niños al caer un autobús por un terraplén. En 1978, en Andalucía se aprueba el régimen preautonómico. 1979, en España se constituyen los primeros ayuntamientos democráticos tras las elecciones, en las que UCD obtiene la mayoría de concejales. 1980, en España, un particular denuncia ante el Senado una supuesta malversación de 1.000 millones de pesetas en indemnizaciones a evacuados del Sáhara. 1984, en Australia, Advance Australia Fair es proclamado como el himno nacional. 1985, en Lisboa, Portugal, se producen negociaciones secretas entre Marruecos y el Frente Polisario. 1987, en los Estados Unidos comienzan a emitirse los cortos que darían origen a la serie de televisión Los Simpson. 1988, en Roma, Italia, el dirigente democristiano italiano Ciriaco de Mita pronuncia ante el Parlamento su discurso de investidura como nuevo presidente del gobierno. 1989, tras el fin de la tregua de ETA, el gobierno español inicia la expulsión de etarras de Argel, empezando por los negociadores. 1990, en Nepal, tras varias semanas de disturbios y huelgas, el rey Virendra nombra jefe de gobierno al líder de la oposición Krisina Prasad Bhattarai. 1991, el pueblo de Puerto Rico es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1991 por su defensa ejemplar del idioma español, que ha sido declarado único idioma oficial del país. 1993, en la localidad estadounidense de Waco, Texas, el FBI toma de manera violenta el local donde se encontraba la secta davidiana de David Koresh termina en un incendio con 81 muertos. 1994, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, publica su álbum titulado Historias. 1995, en Madrid, España, el político José María Aznar es víctima de un atentado de la banda terrorista ETA. 1997, en Bulgaria el partido derechista ODS,
Fuerzas Democráticas Unidas, gana por mayoría absoluta las elecciones legislativas anticipadas. 1998, el programa Siempre en Domingo concluye transmisiones por XEWTV, debido a complicaciones de salud de su conductor y productor, Raúl Velasco. 1999, la firma italiana Telecom y la alemana Deutsche Telekom crean el primer operador mundial de telefonía. 2000, el investigador belga Jean-Jacques Casimán y el alemán Ernst Brinkmann, prueban mediante análisis de ADN, que el corazón que se conserva en la Basílica de Saint-Denis de un niño que murió el 8 de junio de 1795 en la prisión de Temple de París, pertenecía a Luis XVII, hijo de Luis XVI y María Antonieta. 2001, en España, el veterano periodista Matías Prats Cañete recibe el premio Toda una vida 2000 en la gala de los premios de televisión. 2002, el presidente del Grupo Prisa, Jesús de Polanco, entrega al escritor argentino Tomás Eloy Martínez el quinto premio Alfaguara de novela por su obra El vuelo de la reina. 2003, en Brasil, 11 turistas fallecen en el naufragio de un barco. 2004, los regatistas Iker Martínez y Xavi Fernández se proclaman campeones del mundo de vela en la clase 49. 2005, el Parlamento griego aprueba la Constitución Europea. 2011, en La Habana, Cuba, Fidel Castro renuncia como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Su hermano Raúl Castro es elegido como su reemplazante. 2012, se publica por primera vez Zero, uno de los animes más exitosos en la actualidad. 2013, en Caracas, Venezuela, Nicolás Maduro asume como presidente de Venezuela, siendo elegido en las elecciones presidenciales de ese año el 14 de abril, realizadas para elegir un nuevo mandatario venezolano tras la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo. 2014, en Uruguay se inaugura la radio comunitaria Palmira FM. 2018, en La Habana, Cuba, Miguel Díaz-Canel asume como presidente de Cuba, convirtiéndose en el sucesor de Raúl Castro.